en un valle olvidado por los hombres, donde las montañas alcanzaban las nubes, y los ríos entonaban viejas melodías, vivía un labriego de nombre Tomás. Sus manos callosas guardaban historias. Su mirada era profunda y llena de anhelos. Cada jornada salía a los surcos con la esperanza de ver brotar sus cultivos. Pero aquel sol se mostró despiadado durante largos meses. El cielo se negó a llorar y la tierra reseca engullía las semillas que Tomás sembraba con todo su empeño. El trigo, el maíz y las hortalizas apenas asomaban y morían antes de crecer. Tomás trabajaba de sol a sol, sin premio alguno. Sus vecinos, golpeados por la misma sequía, emprendieron la huida del valle. Sin embargo, Tomás se negaba a renunciar al legado de su padre y de su abuelo. Mientras tenga fuerza en los brazos, no permitiré que mi tierra muera. Se repetía cada amanecer, aunque en su alma una sombra de temor crecía sin descanso. Una noche, extenuado y hambriento, salió a recorrer el campo seco y silencioso. El terreno parecía susurrarle sus infortunios. La luna ofrecía un reflejo pálido y un frío extraño envolvía el ambiente. De pronto, escuchó un crujido entre las sombras, como si alguien lo siguiera. ¿Quién anda ahí?, gritó Tomás con voz firme, aunque por dentro el miedo lo atenazaba. Una figura emergió de la oscuridad. Un hombre alto, vestido con un traje negro, impecable y un sombrero de ala ancha, cubriendo gran parte de su rostro. Su voz, suave y profunda, parecía tejida con espinas. «No te asustes, buen amigo», dijo el extraño, inclinando levemente el sombrero. «Solo soy un viajero que viene a ofrecerte lo que más necesitas». Tomás frunció el ceño, desconfiado, y preguntó, con cautela, «¿Y qué crees tú que necesito?». El hombre sonrió, dejando entrever unos dientes blancos y afilados, reluciendo en la penumbra. «Lluvia para tus tierras, cosechas que alimenten a tu familia, riqueza suficiente para que nunca vuelvas a padecer. Lo que te ofrezco, buen Tomás, es prosperidad y vida abundante». Un escalofrío recorrió su espalda. Había oído historias sobre seres misteriosos que aparecían en momentos de desesperación, ofreciendo pactos imposibles. Él sabía lo que era. «No deseo problemas contigo», dijo con firmeza Tomás, apretando los puños. «Será mejor que te marches». El extraño dio un paso hacia adelante, como si flotase sobre la tierra. «No vengo a traerte problemas. Solo te pido una cosa a cambio. Tienes 7 años para disfrutar de tu fortuna. Al final, deberás acompañarme». «¿Y si me niego?», preguntó Tomás con dureza. El viajero ya no ocultaba su rostro. Alzó la mirada, y sus ojos ardieron como brasas encendidas. «Si rechazas mi oferta, la tierra permanecerá seca, tu familia pasará hambre, y tú no tardarás en seguir la senda de los que se han ido. Habrás pasado hambre, y vendrás conmigo al fin. Pero si aceptas, te convertirás en el hombre más próspero del valle». Tomás sintió el peso de las palabras. Pensó en su esposa, en los pocos animales que quedaban y en el campo árido que amaba. La tentación, un veneno, germinaba en su mente. «¿Qué garantía tengo de que cumplirás?», preguntó con voz temblorosa. No le gustaba lo que decía, pero su boca lo traicionaba. El viajero extendió la mano. De la nada surgió una semilla dorada, brillante como el sol. «Plántala al amanecer, y al despuntar el día verás cómo brota ante tus ojos. Esa será mi garantía».
Tomás tragó saliva. Sabía que era un error, pero el hambre y la desesperación pesaban más que su miedo. «Está bien», dijo al fin, con voz apenas audible. «Lo acepto». El extraño, complacido, desapareció entre las sombras, dejando tras de sí un olor a azufre y una semilla dorada en la mano del labrador. Al día siguiente, Tomás sembró la semilla en medio del campo reseco. Apenas la cubrió con tierra, una lluvia suave comenzó a caer, empapando el suelo sediento. En cuestión de horas, donde antes hubo grietas, surgió un brote, verde, fuerte y prometedor. «Un milagro», exclamó Tomás con lágrimas, por primera vez sintiendo esperanza. En los días siguientes, la lluvia no dio tregua y las semillas anteriores comenzaron a brotar como nunca. Pronto, su campo se llenó de vida. Trigo dorado, maíz alto y flores silvestres danzando con el viento. Los animales recuperaron peso y su familia volvió a sonreír. Los vecinos regresaron, admirados. «Es increíble lo que hiciste con tus cultivos», decían unos. «Qué suerte la tuya», comentaban otros. Pero Tomás no respondía. A pesar del éxito, cada vez que miraba sus campos verdes, sentía un nudo en el pecho. Sabía que todo tenía un precio, y que el tiempo jugaba en su contra. 7 años parecían eternos, pero ese extraño siempre cumplía su palabra. Tomás debía hallar una forma de salvar su alma antes de que fuera demasiado tarde. Los años transcurrieron como un suspiro. Lo que al inicio parecía eterno, pronto se tornó en una sombra que acechaba sus noches y pensamientos. Durante 7 años, su tierra floreció, como nunca antes, trigo dorado, maíz tan alto que rozaba el cielo, y frutas rebosantes de dulzura. La gente del valle decía que la tierra de Tomás estaba bendecida, pero él sabía la verdad. Por las noches, cuando el viento susurraba entre las hojas, Tomás escuchaba una risa lejana, una voz burlona, que le recordaba el pacto que había hecho. Mientras su esposa y sus hijos dormían tranquilos, él se sentaba frente a la chimenea, en la vieja silla de madera, mirando las llamas con los ojos perdidos. Sabía que vendría por él. El 7º año llegó con una belleza casi irreal. Los días eran más claros, los colores más vivos, los animales más fuertes. Pero a los ojos de Tomás, todo parecía falso, como si la realidad fuera un telón a punto de caer, revelando la oscuridad que se ocultaba detrás. «No puedo permitir que esto suceda», se decía, con el rostro entre las manos. Entonces, recordó algo que había escuchado de niño, una historia de su abuelo. Él nunca puede llevarse a un alma que sabe cómo enfrentarlo. La mente, Tomás, es su mayor enemigo. Una mañana, sin decir palabra a su esposa, Tomás tomó su bastón, su sombrero de paja y un pequeño bulto con pan y agua. Sabía a dónde debía ir, a las montañas de los susurros, donde, según las leyendas, vivía un anciano sabio con respuestas para los que aún tenían esperanza. El camino era largo y duro. Subió colinas. Al tercer día, con el cuerpo agotado y las piernas temblorosas, alcanzó la cima de la montaña. Allí, entre la niebla, encontró una cabaña oculta entre árboles. De su chimenea salía un humo blanco y sereno. Se acercó y tocó la puerta con suavidad. «Adelante», dijo una voz profunda y serena desde dentro.
Tomás abrió la puerta y entró. El interior era cálido, acogedor. Frente a él, un anciano de barba, blanca como la nieve y ojos brillantes. Como estrellas lo observaba desde una silla. Sobre la mesa, una taza de té. Humeaba con un aroma dulce. «Te estaba esperando, Tomás», dijo el anciano sin apartar la mirada. Un escalofrío recorrió al campesino. «¿Cómo sabes mi nombre?», preguntó, con voz apenas audible. Cuando un hombre enfrenta su destino, su nombre resuena en todos los rincones. Respondió el sabio con una sonrisa serena. Si has llegado hasta aquí, es porque buscas salvar tu alma. Tomás asintió y cayó de rodillas. Por favor, ayúdeme. Cometí un error. Hice un trato con él. Y pronto vendrá a buscarme. No puedo dejar solos a mi esposa y mis hijos. El anciano se inclinó, colocó una mano en su hombro. Levántate, buen hombre. Nada está perdido aún. Él es astuto, pero también soberbio. Y ahí reside su debilidad. Tomás se incorporó con ojos esperanzados. ¿Qué puedo hacer?, preguntó. El anciano tomó una pequeña bolsa de tela y se la entregó. Al abrirla, Tomás vio 3 objetos: una semilla dorada, un rosario viejo y una vela blanca. «Estas serán tus armas», dijo el sabio. «Él te pondrá a prueba, pero tú debes ser más inteligente. Escucha con atención. 1. Siembra esta semilla en suelo seco. Lo que brote será tu primer escudo. 2. Cuando la noche sea más oscura, enciende esta vela. La luz siempre ahuyenta a la sombra. Y 3. Si la batalla parece perdida, sujeta el rosario con fe verdadera. No lo uses como amuleto, úsalo con el corazón». Tomás sostuvo la bolsa con sumo cuidado, como si en ella cargara su destino. «¿Y si fallo?», preguntó con temor. El anciano lo miró con ternura. «No fallarás, Tomás. Él podrá tentar tu cuerpo, pero jamás doblegará un alma que tenga fe y valentía». Tomás presionó la bolsa contra su pecho. Agradecido, se despidió del anciano y comenzó el camino de regreso al pueblo, con el corazón latiendo más fuerte que nunca. Llegó justo al atardecer. El cielo tenía un tono rojo profundo, como si anunciara lo que estaba por venir. Su esposa lo abrazó con lágrimas en los ojos. «Tomás, ¿dónde estabas? Temí lo peor». Él la envolvió con fuerza, sintiendo el calor de su familia, como una armadura viva. «Todo está bien, mujer. Pronto todo estará bien». Esa noche, mientras el viento silbaba, entre las rendijas y el fuego danzaba inquieto, en la chimenea, Tomás colocó la pequeña bolsa sobre la mesa. Sabía que él vendría pronto. Con la mirada fija en las llamas, murmuró: «Estoy listo para ti». La noche era más oscura de lo habitual. Las estrellas, que solían colgar como faroles en el cielo, parecían haberse escondido tras un manto de nubes densas. Un viento helado recorría las ramas secas, como si el mundo mismo contuviera el aliento. Tomás, sentado frente a la mesa, sostenía entre sus dedos la semilla dorada, el rosario y la vela blanca. En su pecho, el corazón golpeaba como un tambor ancestral. Su esposa y sus hijos dormían en la habitación contigua, ajenos al peligro que se cernía sobre ellos. De repente, el viento cesó. Un silencio espeso y sepulcral cubrió la casa. Tomás lo supo de inmediato. Él había llegado. «Tomás», susurró una voz profunda. Desde la oscuridad, el campesino se puso de pie.
Las piernas le temblaban, pero su mirada permanecía firme. La puerta principal se abrió lentamente, como empujada por manos invisibles, y allí, en el umbral, apareció la figura del visitante. Vestía el mismo traje negro impecable. El sombrero ancho le cubría el rostro. No había cambiado desde aquella noche, 7 años atrás. Sus ojos ardían como carbones encendidos, y una sonrisa cruel marcaba su boca. «He venido por ti», dijo con voz suave, casi burlona, tal como lo acordamos. Tomás tragó saliva y apretó la pequeña bolsa entre sus dedos. El momento había llegado. «Sabía que vendrías», respondió, manteniéndose erguido. «Pero no me rendiré sin luchar. Te daré una oportunidad», replicó él. 3 pruebas. Si las superas, te dejaré en paz para siempre. Pero si fallas en alguna, te llevaré conmigo de inmediato. Tomás respiró hondo y asintió. «Acepto tus pruebas». Con un chasquido de dedos, la chimenea se apagó de golpe. La habitación quedó sumida en una penumbra, opresiva y densa. «La primera prueba será sencilla», dijo, acercándose con lentitud. «Toma la semilla dorada y siémbrala en tierra muerta. Si de ella brota algo imposible, habrás superado la primera prueba». Tomás salió al patio. Él lo seguía, su sombra alargada, como una mancha viva sobre el suelo. El campesino observó el terreno seco y agrietado que rodeaba la casa. Nada había crecido allí en años. Con manos temblorosas, sacó la semilla de la bolsa y la enterró con cuidado. Luego cerró los ojos. «Si esto es lo que debo hacer, que así sea», murmuró, recordando las palabras del anciano. El visitante lo observaba, su sonrisa llena de desprecio. «¿Crees que una simple semilla crecerá en esta tierra muerta?» Pero antes de que terminara su burla, el suelo comenzó a vibrar suavemente. Tomás dio un paso atrás, y entonces, ante sus ojos, un tallo verde y brillante emergió con fuerza. Creció hasta alcanzar la altura de un hombre, y de él floreció una única rosa dorada, que iluminó la oscuridad de la noche, con una luz cálida y serena. Él frunció el ceño, molesto. «Has tenido suerte», dijo, con voz áspera. «Pero aún te quedan 2 pruebas». Tomás no respondió. Sabía que no era suerte, era fe. Luego, lo condujo de nuevo al interior de la casa. Extendió su mano hacia la chimenea, apagada, y de ella brotó una oscuridad, espesa como humo, que se arrastró por el suelo y trepó por las paredes. «La segunda prueba es simple. Enciende una luz que disipe esta sombra. Si fallas, te consumiré ahora mismo». Tomás sacó la vela blanca de la bolsa. Sus manos temblaban, pero recordaban las palabras del anciano. «La luz siempre ahuyenta a la sombra». «Vamos, Tomás», dijo él, en tono burlón. «Si es que puedes». El campesino colocó la vela sobre la mesa. Sacó un fósforo del bolsillo y lo encendió. El aire era tan pesado que parecía querer apagar la llama antes de nacer. Pero Tomás, con un movimiento firme, acercó el fuego a la mecha. En cuanto la llama tocó la vela, una luz pura y cálida comenzó a crecer. La oscuridad retrocedió, retorciéndose como si tuviera miedo. Las sombras huyeron a las esquinas, hasta disiparse por completo. Él apretó los dientes. Su sonrisa había desaparecido. «Muy bien, Tomás», dijo con tono grave. 2 pruebas superadas. Pero la última será la más difícil. Extendió su mano. El suelo comenzó a temblar.
La última prueba es esta, campesino. Entrega tu alma voluntariamente. Si tienes tanta fe como dices, no te será difícil resistirme. Se acercó, y el aire se volvió tan denso que Tomás sintió como sus fuerzas lo abandonaban, como si una parte de él quisiera rendirse. Pero entonces tomó el rosario viejo de la bolsa, lo sostuvo con fuerza entre las manos, cerró los ojos y comenzó a rezar. No era un rezo vacío, era sincero. Cada palabra salía del fondo de su alma. Dios mío, dame fuerza para enfrentar la oscuridad. Protege a mi familia y no permitas que mi alma se pierda. Él rugió de furia, intentando avanzar, pero una luz invisible rodeó a Tomás. «Basta», gritó él. «Detente, campesino». Pero Tomás no se detuvo. Sus oraciones se hacían más fuertes, y la figura oscura comenzó a retroceder, como si aquella luz lo quemara. Finalmente, con un grito desgarrador, desapareció en una nube de humo negro, dejando tras de sí el olor penetrante del azufre. Cuando la primera luz del amanecer entró por la ventana, Tomás cayó de rodillas, exhausto, pero en paz. Había vencido, no con fuerza, ni con astucia, sino con fe y valentía verdaderas. Su esposa lo encontró poco después, sentado frente a la chimenea, el rosario entre las manos, y una sonrisa serena en el rostro. «Todo está bien ahora», dijo Tomás, mirando hacia el campo, donde la rosa dorada aún brillaba, bajo el sol naciente. Desde aquel día, Tomás vivió en paz, junto a su familia, trabajando la tierra con gratitud, y recordando siempre que el bien, la fe y la valentía son más poderosos que cualquier oscuridad. Los años pasaron, y la vida de Tomás transcurrió con la calma serena de los árboles antiguos. Su cabello se volvió blanco, sus manos más ásperas por el trabajo diario, pero en sus ojos persistía la misma luz que nació aquella noche, cuando enfrentó y venció a la sombra. La rosa dorada, la misma que floreció en la oscuridad, siguió creciendo en el lugar donde sembró la semilla. Nadie en el pueblo podía explicarlo. Nunca se marchitaba, nunca perdía su brillo. Decían que era un milagro, un regalo del cielo. Se convirtió en un faro de esperanza. Muchos se acercaban en silencio, a orar cerca de la flor, a pedir fortaleza, a recordar que aún en la noche más larga, la luz siempre regresa. Los hijos de Tomás crecieron fuertes y felices, aprendiendo no solo a cultivar la tierra, sino también a vivir con fe y valentía. Él les contaba la historia de la noche en que enfrentó a la oscuridad, no para asustarlos, sino para enseñarles que el mal, por más temible que parezca, nunca puede con un corazón que brilla con luz verdadera. Con el tiempo, Tomás se convirtió en una leyenda viva. Los ancianos narraban su historia a los más jóvenes, y los campesinos miraban la rosa dorada como un símbolo de protección y esperanza. Cuando le preguntaban si era cierto que había vencido al demonio, él sonreía con humildad y decía: «No fui yo quien lo venció, fue la fe, la luz y el amor por mi familia lo que me protegió». A los 90 años, rodeado de sus hijos, nietos y bisnietos, Tomás partió en paz, con una sonrisa serena y el rosario viejo entre las manos. La rosa dorada seguía allí, brillando bajo el mismo cielo, que fue testigo de su coraje
Tantos años atrás. Después de su partida, sus hijos continuaron cuidando el campo y preservando la rosa dorada. Anotaron cada enseñanza de su padre, y cuando alguien en el pueblo se sentía perdido o derrotado, acudía a ellos en busca de consuelo. Entonces uno de sus hijos decía: «Mi padre me enseñó que la oscuridad solo gana si dejamos de creer en la luz. Así que, nunca pierdas la fe, aunque todo parezca perdido». La historia de Tomás se convirtió en un cuento que viajaba más allá del pueblo. Llegó a otras tierras, y quienes escuchaban la leyenda encontraban fuerza para luchar sus propias batallas. Y así, en cada amanecer, cuando la luz dorada tocaba las hojas del campo bendecido, el legado de Tomás seguía vivo, un recordatorio eterno de que la verdadera fuerza no reside en las manos, ni en el poder, sino en la fe, la esperanza y el amor que uno lleva en lo más profundo del corazón. La historia de Tomás, el campesino que venció al demonio, nos deja una verdad poderosa. Todos enfrentamos noches oscuras. A veces son pérdidas, otras veces son miedos, dudas o silencios. Y en esos momentos, donde sentimos que la oscuridad es demasiado grande y nuestra fuerza demasiado poca, recordemos que dentro de nosotros habita una luz. Esa luz no depende de lo que poseemos, sino de lo que creemos. La fe, esa certeza de que aunque no veamos el camino, la luz nos guiará. El amor, la fuerza que nos impulsa a proteger a quienes amamos. Y la esperanza, esa voz que susurra que toda noche, por larga que sea, termina en un amanecer. El demonio en esta historia no es solo una figura sobrenatural, es un símbolo de nuestros miedos, de nuestras batallas internas, y no se le vence con ira, sino con firmeza, con la luz que llevamos dentro, porque la oscuridad solo vence cuando dejamos de creer en la luz. Así que si algún día enfrentas tus propias pruebas, recuerda esta historia. No importa lo grande que sea la tormenta, si tienes fe, si tienes amor, y si conservas la esperanza, siempre encontrarás la forma de vencer, porque incluso en los momentos más oscuros, la luz siempre prevalece. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, Reflexiones del Abuelo, donde compartimos relatos llenos de enseñanzas, esperanza y momentos que te harán ver la vida con otros ojos. Gracias por acompañarnos hasta el final. Tu tiempo es valioso, y nos alegra que hayas elegido pasarlo con nosotros. Déjanos un comentario. ¿Qué enseñanza te llevas hoy? Y si esta historia te conmovió, déjanos un like. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, que tu camino esté siempre lleno de luz.